lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Aquí ahora arranca Manos a la Obra, el programa de la obra social Cable World. Lola, bienvenida. Gracias, hola. ¿Qué pasaría si dijéramos que en lo que llevamos de año han sido asesinados 17 políticos? O si dijera que han asesinado a 17 profesores. O peor aún, a 17 futbolistas. En enero a 1, febrero 2, marzo 2, abril 3, en mayo a 7 y en junio, en lo que llevamos de junio, en el momento de grabar este programa, que son solo unos días, 2 más. Pues sí, eso está bien para reflexionar, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría la sociedad, la gente normal de la calle, sobre todo los medios de comunicación, ¿no? El mundo deportivo estaría revolucionado, se abriría todos los días, todos los telediarios con eso, se dedicaría más de 30 segundos. Quién sabe si no habría hasta manifestaciones de toda la gente. Pero claro, el problema es que esta cifra de 17 personas asesinadas son las mujeres muertas por manos de sus parejas o exparejas. Asesinadas. Asesinadas en lo que llevamos de año, desde enero hasta ahora. Y bueno, es la cifra que has dicho tú, ¿no? Mayo es uno de los peores, desde que se está contabilizando, es uno de los peores meses en muchos años, porque en pocos días fueron 7 mujeres asesinadas. Una de ellas estaba embarazada. 2 menores fueron asesinados también. 6 menores se han quedado huérfanos. Y bueno, de estas 17 mujeres, 8 de ellas fueron asesinadas por sus parejas, 6 por sus exparejas y 3 estaban en fase de separación. ¿Qué pasa con esto? Que, claro, es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque ahora, bueno, sabes que estoy haciendo un posgrado en masculinidades. Uno de mis profesores es Miguel Lorente, que bueno, es médico forense, es experto en violencia de género, fue el delegado de gobierno también contra la violencia de género. Entonces, bueno, es un experto en el tema, ¿no? Uh-huh. Y claro, entre él y el resto de alumnado, pues nos preguntábamos, bueno, la violencia de género ahora mismo está en las noticias porque en menos de una semana han asesinado a 4 o 5 mujeres. Si hubiera sido como enero, que bueno, que matan a una, pues es una página de sucesos más, ¿no? Y ha tenido un poco quizá de visibilidad porque han sido muchas en un periodo muy poco de tiempo, en un periodo muy corto, ¿no? De tiempo. Y justo ha sido cuando han levantado todas las restricciones en el mes de mayo, que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya dijo, sí, nos esperábamos un repunte, que a mí me cuesta creer esas palabras también, ¿no? Increíble. Nos esperábamos un repunte, entonces claro, creo que la prevención falla por todas partes, ¿no? Totalmente. No digo que falle totalmente al 100%, pero bueno, algo está fallando y en algo estamos fallando también como sociedad, como medio de comunicación, quizá también, ¿por qué no? Y bueno, ¿qué pasa? Que al final una de las conclusiones a las que llego es que la violencia de género no es que no importe mucho, es que está totalmente normalizada. Totalmente normalizada. Sí. Asesinan a una mujer, no pasa nada. La asesinan con 40 puñaladas en mitad de la calle, en su casa, donde sea, da igual. ¿Estaba embarazada? Da igual. Es una página más, ¿no?
y a la sociedad pues parece que no le importa tanto, aunque suene esto como muy, muy dramático, muy exagerado, pero bueno, es verdad que las encuestas del CIS, la violencia de género no llega ni a un 6%, Claro, entre los tres problemas claro, principales. Justo, no está situada como un problema, no parece afectar. Entonces, bueno, pues ayer me estaba preparando otro programa porque iba a hablar del sentido del humor, de si, Oye, sí. si el humor tiene género y cómo el discurso feminista cala mejor o llega a más personas a través del humor, pero al final, bueno, cambié por darle un poco más de inmediatez a esto, ¿no? Inmediatez y yo qué sé, y pura responsabilidad, ¿no? Yo creo que ya está bien. Sabemos que hemos dado un giro total al programa porque es nuestra obligación, porque esto es lo que está pasando. Lo hayamos normalizado, como lo hemos normalizado o no. Esta es la realidad y no se puede consentir. Claro, entonces, bueno, dijimos también que yo siempre digo que hay que hablar más de violencia de género porque, claro, cuando cambié me dijeron, ¿vas a hablar de violencia de género otra vez? Y yo dije, pues es que en realidad sí, hace poco hablé, pero no tampoco en noviembre, ¿no? Por el Día de la Violencia de Género. Es que en realidad hablamos poco de la violencia de género. Sí, señora. Y se habla mucho, de hecho se habla mucho de la violencia de género, pero de la inexistencia de la violencia de género, Sí. ¿no? Y te lo pongo también ahí también. Y de lo que parece que cansa el tema, Sí. ¿vale? Que también tiene lo suyo este asunto. O sea, que otra vez con esto, estoy segura de que ahora mismo pues mucha gente está a punto de cambiar ya, ¿vale? Si no lo ha hecho. Bueno. Uy, ya vamos a hablar de esto, pues... Claro, es que además... Así nos va, ¿eh? Y Sí. voy a recordar lo que hemos dicho muchas veces y quiero seguir insistiendo sobre esto porque me parece fundamental. Si no es parte de la solución, es parte del problema. Y tenemos un problema muy, muy grave. Claro, porque además en ese programa anterior dijimos que íbamos a ver el documental de Rocío Carrasco, que la habían entrevistado como 60 horas, que terminó creo que hace unos días o hace una semana. Y yo creo que de aquí a que acabe la temporada, a mí sé que no me va a dar tiempo a verlo porque estoy abarcando ahora muchas cosas. Creo que tú también... Yo tengo ciertas reticencias. Ya. Me cuesta ponerme a ver este programa. He escuchado algún análisis, algún buen análisis en programas de radio. Este fin de semana escuchaba muy buen análisis de este programa, muy buen análisis en No es un día cualquiera. ¿Vale? El programa, no sé si fue el del sábado o el domingo, no sé. El análisis fue para mí impecable. Escuché algunos fragmentos de la serie y la explicación, ¿vale? Y me pareció perfecta. Además, él mismo reconocía que le había costado ver que tenía sus sesgos y que, en fin, le costó ponerse a ello, pero que una vez la había visto reconocía que era necesaria y que, bueno, pues que era importante. Y de hecho eso me hizo replantearme, jolín, pues la veré, pero a mí por lo que sea me cuesta afrontar este asunto. No tengo tampoco mucho tiempo, es verdad, pero sí que ha destapado muchas cosas. Sí. Ha generado un debate importante, ha provocado cierto despertar y por supuesto ha generado un negocio brutal de la cadena que es la que lo ha hecho posible, ¿vale? Que realmente, con todo el respeto lo digo y con todo el respeto incluso al negocio, bueno, todo tampoco, es un poquito posiblemente el mayor objetivo, ¿vale? Claro. Y esa es la parte negra de todo esto. Sí. Claro, yo he leído muchas opiniones al respecto, ya te digo, yo lo iré viendo, pero no como para, no me da tiempo como para hacer un programa, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo curiosidad también por escuchar su relato. Creo que todos los relatos son importantes y lo importante para mí, lo que yo destaco es que al final se ha hablado de violencia de género en prime time, es decir, en la hora y además en una cadena que tiene un público muy específico, que es una de las cadenas más vistas de todo el país. Sí. También se ha creado un juicio paralelo, que eso, bueno, es casi inevitable porque somos así. Sí, y al final han sentado en la mesa pues a gente que habla de violencia de género y a gente que lo niega. Claro, eso es lo que... Y mira, pues es que no, aquí tenemos las cifras, esto es una realidad y yo no sé qué va a tener que pasar para que se entienda esta realidad, ¿vale? Por parte de esta gente, de algún partido político, no sé qué va a tener que pasar para que se entienda y se deje de negar algo que es una realidad.
Sí, claro, lo que destaco también de ese programa pues es que después se ha hecho como una mesa redonda y que han dejado espacio también para hablar a las expertas en violencia de género, que eso al final es importante. Fundamental. Y es una de las cosas que decía Miguel Lorente en la clase, que para hablar de la violencia de género requiere de una formación específica. Así es. Y además una formación científica. Y sí, obviamente cualquiera puede opinar, sobre todo. Cualquiera puede hablar, pero luego cualquiera es verdad puede que compartir su experiencia de vida, cualquiera, pero claro, tenemos nuestros sesgos y, o sea, no es la realidad. No, claro que al final cuando vas a hacer cierta pedagogía, pues sí que requiere cierta formación, ¿no? Justo. Y bueno, yo estoy en ello porque vale que tengo el título de técnico superior, tal, pero aún así yo creo que no es suficiente realmente porque, bueno, todavía, además es que es una formación continua, o sea, tú terminas y fíjate, esta es mi reflexión, así hago un paréntesis, pero al final en los dos perfiles míos, que es tanto la comunicación audiovisual como la igualdad de género, quizás es donde más intrusismo profesional hay. Totalmente. Porque todo el mundo, bueno, pues todo el mundo puede hacer un vídeo o ponerse delante de una cámara, que sí, es cierto que eso lo puede hacer mucha gente, además, sobre todo requiere experiencia y práctica, ¿no? Pero es ya un poco minusvalorar el trabajo, ¿no? Ese de, bueno, cualquiera puede hacerlo. Y hablar de igualdad de género, pues también cualquiera, ¿no? Porque es que yo soy sensible, porque me he leído un libro, pero es verdad que se necesita formación. Claro, porque tengo empatía, ¿vale? Es un poco, sí. Se necesita formación y cada vez es más necesaria en todos los ámbitos, en la justicia, en la educación, en la sanidad. O sea, eso tiene que estar, la formación en igualdad tiene que estar en todas partes. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, está bien que se haya dado ese espacio luego pues al relato de Rocío Carrasco y luego a lo que tengan que decir las expertas y los expertos, ¿no? Con relación al tema. ¿Por qué? Porque la violencia de género, pues eso, está muy naturalizada, pero sobre todo está muy mitificada. Y se niega. Vamos a ver, vivimos en el momento de las teorías negacionistas, que te voy a contar con lo que está pasando a nuestro alrededor y con las sorprendentes cosas que escuchamos por todas partes, ¿vale? Cada vez tienen más presencia y llegan a más gente debido a las redes sociales, principalmente, y al bombo que los medios de comunicación dan o damos a las redes sociales, porque aquí todos y todas deberíamos de revisarnos muchas cosas. Son grupos de personas que rechazan la evidencia empírica y el consenso científico en relación a determinados sucesos o descubrimientos y los niegan a capa y espada, defienden esa negación. Y esta es la realidad que estamos viviendo en diferentes ámbitos y también en el ámbito de la violencia de género. Y es terrible. Claro, las teorías negacionistas hoy están muy en boga, ¿no? Por esto de la pandemia, pero bueno, siempre hay grupos de personas que han negado el Holocausto, han negado la existencia del VIH, no sé, hechos que están probados, pues los niegan, ¿no? Y bueno, por lo de los medios de comunicación es verdad, yo lo que quiero, me refiero a eso también sobre todo a, por ejemplo, pues Miguel Bosé escribe un tuit y ¿qué pasa? Que a lo mejor lo ven solamente los seguidores de Miguel Bosé, ¿no? Pero claro, si un periódico digital dice Miguel Bosé ha escrito este tuit, pues al final ya va teniendo más, cada vez más tráfico, ¿no? Y bueno, a veces se hacen noticias simplemente por lo que ha dicho uno en una red social. Así es. A veces no. Muchas veces. Sí, para rellenar. Claro, lo que está copando los minutos, las horas y los días. Sí, entonces, bueno, pues las teorías negacionistas están aquí a la orden del día. Sí que es verdad que hay teorías negacionistas sobre la violencia de género. ¿Y qué pasa? Que ese discurso lo adapta a la sociedad porque ahora hay un partido político que legitima esos mitos negacionistas. Y claro, ahí ya es donde entra un poco el peligro, ¿no? Porque, bueno, los mitos están en todas partes. Siempre hemos dicho que el mito al final es un relato fantástico para explicar algo, pero también hay mitos alrededor de, bueno, pues hay mitos alrededor del amor romántico, hay mitos en torno a la maternidad y, por supuesto, hay mitos en torno a la violencia de género. Estos sectores que me refiero, tanto partidos políticos como seguidores de esos partidos políticos,
lo que hacen es decir que la violencia de género es... bueno, primero que la violencia no tiene género y luego que si la tiene o no, pues que es invisible, ¿no? Y es totalmente cuestionada. Que al final ocultan la gravedad de la violencia de género porque es la desigualdad más brutal entre mujeres y hombres y hablan de violencia como hechos aislados y privados, ¿vale? Que esto es una cosa a la que no hay que volver. Es decir, la violencia de género estuvo oculta mucho tiempo en las casas y una vez que ha salido de la casa ya no se puede volver a meter dentro de ella, que es lo que quieren hacer estos grupos políticos, ¿no? Entonces, hay muchos mitos también que están atribuidos. Aquí, bueno, vamos a ver en la imagen, porque hoy voy a hablar un poquito sobre el estudio que hizo, que hicieron Esperanza Bosch y Victoria Ferrer, Sí. que son dos psicólogas que han investigado mucho y bueno, tienen un artículo sobre los nuevos mitos de la violencia de género en el siglo XX, en el siglo XXI. Entonces ellas hablan de los mitos sobre la marginalidad, sobre las mujeres maltratadas y sobre los maltratadores. Entonces, lo que dicen que bueno, estos mitos son creencias estereotipadas, que además son falsas, pero que son sostenidas muy fuertemente y claro, el peligro de estos mitos es que sirven para minimizar, o sea, para restar la importancia a la violencia, para justificar la violencia o incluso para negar la existencia de esta violencia de género, ¿no? Y claro, los estudios objetivos, al final, los informes que hacen cada organismo, pues ya sea la ONU, ya sea la Organización Mundial de la Salud, ya sea el Poder Judicial, pues no sé, todo tipo de organismos, pues se los pasan un poco por el arco del triunfo, ¿vale? Aunque suene un poco mal. Sí. Entonces, estas autoras hablan del sexismo moderno, Miguel Lorente habla incluso de posmachismo, que bueno, estos dos términos se caracterizan por negar las discriminaciones hacia las mujeres y niegan la utilidad del movimiento feminista y de sus demandas. Es decir, ¿para qué queréis un movimiento feminista si ya tenéis igualdad y esto no sirve para nada? Claro, que lo pone en la Constitución, ¿no? Claro, o sea, ya no es necesario el feminismo, ya tenéis lo que queréis, ¿no? Sobre todo aquí en España, y muchas veces dicen, iros a Irán o iros a otro país, ¿no? Donde se la piden a las mujeres o donde no pueden estudiar. Vale, pero es que en España, por ejemplo, bueno, en lo que llevamos desde 2003 hasta ahora hay más de 1000 mujeres que han sido asesinadas, solamente ya en su entorno familiar. Se denuncia una violación cada 5 horas, ¿vale? Esto lo dice el Ministerio del Interior. Luego, más de 2000 mujeres al año denuncian acoso sexual en el trabajo, acoso sexual laboral. Entonces, claro, pues estos dicen que el feminismo no es necesario, ¿no? Que ya lo tenemos todo. Entonces, bueno, lo que dicen las autoras es que los mitos sobre la marginalidad sitúan la violencia de género en el terreno de la excepcionalidad. Es decir, se mantiene como algo alejado y algo excepcional, no como un problema universal. Es decir, tengo aquí, por ejemplo, uno de estos mitos sería: la violencia de género solo ocurre en países subdesarrollados, ¿vale? Este es un mito que ellas además, bueno, es un artículo que se puede descargar. Si en internet pones nuevo mapa de los mitos sobre la violencia de género en el siglo XXI, te sale el artículo y te sale tanto el mito como las evidencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas dicen que hay un estudio cartográfico que muestra que la violencia de género no está por debajo del 5% en ningún país. O sea, al final, tanto la ONU como este estudio cartográfico dice que a lo largo y ancho del mundo hay violencia de género, en todos los países, absolutamente en todos. Y hay violencia de género y hay asesinatos de hombres que matan a sus mujeres o exmujeres. Luego también otro de los mitos, que esto además también se dice mucho, que es uno de los errores que ya se está corrigiendo en los medios de comunicación, es que solo ocurre en familias o personas con problemas, ya sea personas que están en situación de desempleo o con pocos recursos. Luego, otro de los mitos en torno a los maltratadores. Dice
que los hombres que maltratan a su pareja o expareja han sido a su vez personas maltratadas por parte de sus padres, ¿vale? Que esto es una hipótesis de transmisión generacional. Y bueno, ellas lo desmontan todo con datos. Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, bueno, sí, se pueden dar antecedentes, pero es un porcentaje muy, muy bajo. El otro día, además, leí un estudio en el que, bueno, ahora los menores cuyas madres han sido maltratadas, ellos entran también como víctimas de violencia de género. Ya era hora. Sí, ya era hora. Y bueno, el otro día vi algunos dibujos de menores que, bueno, pues tú pídele a un niño que ha visto maltrato, ¿no? Y la verdad es que te ponen los pelos de punta. Es terrible, ¿eh? Yo, bueno, hay algunos por ahí por internet, pero los que vi yo, pues habían dibujado a su padre como si fuera un monstruo. O sea, tenía cuerpo de hombre, pero cabeza de monstruo, tenía colmillos, tenía cuernos, y salía con un cuchillo y con sangre y un bocadillo que ponía, te voy a arrancar la cabeza. O sea, al final esos niños y niñas ven el infierno, ¿no? Y bueno, pues el mito ese de la transmisión intergeneracional, pues al final es un porcentaje muy, muy bajito. Luego, muy importante también, los hombres que maltratan a su pareja son enfermos mentales. Ahora entraremos un poco más en materia porque traigo 2 vídeos, entonces te lo voy a... Y luego consumen o abusan de drogas y alcohol, ¿no? Que bueno, esto es lo que dice Miguel Lorente, que sí, que a veces es un detonante, pero que por lo general los hombres que beben alcohol y llegan borrachos a sus casas, pues pueden pegarle al del bar y no lo hacen, pueden pegarle al taxista y no lo hacen, pueden pegarle a cualquiera de la calle y no lo hacen. ¿Por qué? Porque pegan a su mujer porque el objetivo es adoctrinarla, ¿no? Entonces, bueno, también es un porcentaje muy bajito. Y muchas veces en los medios de comunicación se decía, bueno, pues estaba borracho o incluso era inmigrante, eso también es uno de los mitos, ¿no? Y bueno, se debe a los celos, que esto hemos dicho muchas veces que al final los celos, pues ni siquiera es una razón, ¿no? Y luego también tenemos los mitos de las mujeres maltratadas, que estos también son interesantes porque claro, tienen ciertas características, ¿no?, de la mujer maltratada. El caso es que las mujeres maltratadas responden a cierto perfil, ¿no? Pues bajo nivel económico, bajo nivel también de estudios. Al final está demostrado que no hay ni perfil de maltratador ni perfil de mujer maltratada. Esto se ha visto en el caso de Rocío Carrasco, se ha visto también en muchos otros casos y luego, por supuesto, hay agresores que, bueno, pues que sí, que uno es un obrero, pero otro es doctor en Derecho, o sea que al final no existe un perfil concreto, ¿no? Ni de mujer maltratada ni de agresor. Y el típico mito de radiopatio es el de, bueno, si no lo deja, por algo será, o si es maltratada, algo habrá hecho, ¿no? Esto se ha dicho toda la vida. Sí, si aguantas porque quiere, anda que no... Y es una manera brutal de justificar la violencia de género, ¿no? Sí. Y al final es un poco lo que dicen estas autoras, ¿no? Todos estos mitos, luego aparece... bueno, es una manera de posmachismo o neosexismo que se caracteriza por eso, por negar la discriminación de las mujeres. Como no hay discriminación, no existe la violencia, es una cosa de casa. Y claro, al final estos neomitos se pasan los datos objetivos, bueno, pues los obvian totalmente, no les dan importancia. Y estos neomitos son ahora las denuncias falsas, que siempre hemos hablado ya, que ya desmontamos una vez, el llamado SAP, el síndrome de alienación parental, que esto ahora está en todos los medios porque, bueno, el caso de Rocío Carrasco lo puso sobre la mesa. Ayer empezó un juicio también sobre esto, que, bueno, esto ahora lo explicaremos, pero ya por cerrar un poquito esto, el problema de los neomitos no solamente es que niegan esa existencia, sino que uno de los objetivos de estos neomitos es que pretenden dejar en situación de desamparo a miles y miles de mujeres que viven en una situación de violencia y de abuso. ¿Por qué? Porque como niegan esa discriminación y niegan la violencia, pues claro, el poco dinero que está destinado para combatirla no es necesario tampoco, ¿no? Tampoco es necesario las casas de acogida, no es necesario
no sé, personal experimentado, no es necesario nada, por lo tanto las dejamos totalmente en situación de desamparo. Y claro, esto no se puede permitir. Es terrible. Y bueno, vamos a ver un vídeo del diario.es que es de hace algunos años, pero bueno, está totalmente de actualidad, que en menos de 3 minutos desmonta 4 o 5 mitos de estos que hemos comentado ya. Pues así de claro, así de bien explicado. Vamos a ver cómo se desmontan estos mitos. Son muchas las falacias que todavía se escuchan cuando se habla de violencia machista. Eso en un país en el que 865 mujeres han sido asesinadas en 13 años por sus parejas o exparejas y 9.040 han sido violadas de 2009 a 2015 según el Ministerio del Interior. Desmontamos algunos de los mitos más repetidos en redes sociales, conversaciones entre amigos o cenas familiares. La mayor parte de las denuncias son falsas. Que denuncian para quedarse con la custodia de los hijos o la casa es uno de los más extendidos. Pero solo el 0,0015% de las denuncias son falsas, según la Fiscalía General del Estado. De hecho, una de las características de la violencia machista es que la mayoría de víctimas no denuncian. Las mujeres también maltratan a los hombres, incluso más. Cada cierto tiempo alcanza notoriedad una noticia que habla de 30 hombres asesinados por sus parejas mujeres el año pasado. Ellas pueden ejercer la violencia, pero según el Consejo General del Poder Judicial, 6 hombres murieron a manos de sus parejas o exparejas, mujeres u hombres, en 2013. Ese mismo año fueron 54 las mujeres asesinadas. Agresores y víctimas tienen bajos estudios y pocos recursos económicos. No hay un perfil de maltratador ni de víctima de la violencia machista. Está presente en todas las clases sociales, tengan o no formación, en todos los entornos y en todas las edades. Un ejemplo, las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año se reparten en una horquilla de edad de entre los 18 y los 84 años. Los maltratadores están enfermos. Según el CIS, casi un 40% de los encuestados considera que los agresores suelen tener una enfermedad mental. Sin embargo, la psicología clínica ha aceptado con unanimidad que la mayoría no padecen ningún trastorno. Pensarlo así focaliza el problema en un individuo concreto y resta importancia al sistema que sustenta la violencia, el machismo. Las asociaciones feministas solo quieren lucrarse con subvenciones. Desde la llegada al gobierno de Rajoy, muchas asociaciones que trabajan con víctimas de violencia machista han visto mermados sus recursos. La consecuencia, recortes de personal y de horas laborales. El presupuesto para prevención ha disminuido un 26% desde 2010. Ahí está el vídeo. De nuevo, bien explicado todo, de una manera muy clara y muy directa. Sí, al final otra vez vuelven lo de las denuncias falsas, que bueno, ya está por activa y por pasiva, que es menos del 1%, es que es un 0,0001. Y bueno, es que al final, pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Que a una persona que es negacionista, claro, que no le importan los datos empíricos, ni los datos científicos, ni los datos objetivos, que solo coge del discurso lo que interesa, pues es muy difícil, ¿no? de cambiar esas actitudes y... Es muy difícil explicarle porque no quiere entenderlo. O sea, al final es un poquito, eso, es frustrante, ¿eh? Porque estamos hablando de algo terrible y fundamental, pero, sí. Pero bueno, pues cuando no se quiere es muy difícil explicar las cosas. Luego está otra vez el de no todos los hombres, ¿no? Y bueno, no todos los hombres, y los hombres también sufren violencia. Claro, los hombres sufren violencia, al final alguno sí es asesinado por su mujer, pero también se ha dicho en el vídeo que también son asesinados por otros hombres. Entonces, claro, es que la comparación, bueno, es que da igual, es que lo han explicado bien. Entonces... Claro, la de veces que hay que volver a decir, o sea, al final para poner solución a un problema, y a un problema tan dramático y tan terrible como este, pues hay que entender las causas, ¿vale? Hay que ir a la raíz del problema, de la situación, querer entenderlo y entonces afrontarlo con soluciones. Y bueno, pues que esta es una labor de todos y todas. Pero para eso pues hay incluso que desmontar los mitos que todo el mundo tiene. Aquí todo el mundo tiene certezas y sus inercias aprendidas.
Y entonces hay que desmontar muchas cosas para volver a montarlas. ¿O tú no has desaprendido cosas? Yo un montón. Bueno. Y aún estoy en ello también, ¿eh? Y si no pasa nada, seguiremos haciéndolo toda la vida, porque de esto va lo de aprender. Y Pero, en bueno, fin. otro de los mitos, el de los maltratadores como enfermos mentales, ¿no? Sí, sí, que sí. eso muchas veces No, se es que estos son dice- 4 locos. Sí. Es que... Claro, es que al final se aísla demasiado, ¿no? No es problema ni de toda la sociedad ni de los hombres, es problema de uno que está loco. Y claro, igual que el de las mujeres maltratadas, se responsabiliza a ellas, ¿no? Es problema de la mujer maltratada, no es mi problema. Y no, aquí el problema es de todas y todos. Entonces, bueno, traigo un vídeo porque, claro, el de los enfermos mentales muchas veces se ha dicho en redes sociales, ¿no? Cuando una mujer es asesinada, el machismo mata. Y ya sale enseguida, ¿qué machismo? Que siempre estáis con lo mismo, el machismo no mata. Sí, el machismo mata porque son hombres totalmente sanos. Entonces vamos a ver un trocito de Salvados que se hizo hace tiempo y bueno, en este trocito habla con un psicólogo que trabaja en el PRIAMA, que es un programa de intervención a agresores de violencia de género que ya tienen una condena y bueno, pues para librarse de la cárcel o como no tienen antecedentes, pues les proponen apuntarse a este programa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que dice el psicólogo. Dentro vídeo. Lola, ¿qué es el SAP? El síndrome de alienación parental. Bueno, pues esto es un síndrome que en realidad no es síndrome porque... Vaya. Porque, claro, porque no existe, ¿vale? Entonces, es una patología, se supone que es una patología que acusa a un progenitor de manipular a sus hijos e hijas contra el otro progenitor. ¿Qué pasa? Que el SAP al final tiene un marcado sesgo de género porque por lo general, es decir, casi siempre, son las madres las que manipulan a los hijos en contra del padre, ¿no? Entonces bueno, esto se ha puesto también sobre la mesa en el programa de Rocío Carrasco y bueno, ahora se está hablando mucho y menos mal. Se aplica a las madres y de hecho hay servicios sociales que lo aplican directamente a la hora de elegir de decidir una custodia, ¿no? Entonces esto tiene su tecla, porque tanto la Asociación Española de Neuropsiquiatría como el Consejo General del Poder Judicial han dicho que no hay evidencia científica de que esto ni sea una patología ni sea un síndrome, vamos, que es una patraña y que no hay que aplicarlo. Sin embargo, en algunos juzgados de España sí que se sigue aplicando. Incluso el Consejo del Trabajo Social también dicen que esto pues, perjudica muy seriamente a las mujeres, a los hombres, pero sobre todo a los menores, porque no se les está protegiendo. Entonces, se ha hablado mucho también de violencia vicaria, que esto bueno, es un término que también es violencia de género. La violencia vicaria es cuando el hombre ejerce violencia a través de sus hijos e hijas. Muchas veces amenaza a la mujer, a veces lo cumple y bueno, al final acaba asesinando a sus propios hijos e hijas y a la mujer no, para hacerle el mayor daño posible. De hecho, tenemos el caso de José Bretón, ¿no? Que bueno, antes de asesinar a sus hijos, llamó a su exmujer y dijo, te voy a dar donde más te duele. Porque donde más le duele a una mujer es a través de sus hijos, ¿no? Entonces, al final es un proceso de la violencia vicaria, es un proceso de deshumanización del menor y bueno, pues lo trata como un objeto, ¿no? Y bueno, al final la violencia psicológica es quitar a la mujer, ¿no? de toda su red familiar, de toda su red de amistades, es ir quitándole cosas, ¿no? Poco a poco y dejarla totalmente aislada. Y claro, la violencia vicaria pues forma parte de la violencia de género por esto, ¿no? Porque le quitas a lo que más quiere una mujer, que es su hijo o hija. Entonces, ya te digo que algunos acaban asesinando, algunos no, pero sí que es verdad que además algunos han asesinado a sus hijos estando en régimen de visita. Y claro, aquí está el debate. Sí. Vamos a ver. La custodia compartida está muy bien si tú te separas de tu pareja de manera amistosa y ambos veláis por el interés del menor. Claro, siempre que no haya un maltrato. Si un hombre ha sido condenado o hay denuncia previa
o es un posible agresor, o sea, sí, nunca puede ser buen padre. Y esto es lo que se está debatiendo ahora. Exacto. Esto es lo que se pone. O sea, un hombre maltratador no puede ser un buen padre. Y hay que entender esto. Claro, entonces, claro, dicen, es que las feministas están en contra de la custodia compartida. No, ni muchísimo si yo menos, tengo un vamos. hijo y me separo de mi pareja y quedamos los dos, bueno, pues bien, esto para ti, esto para mí, tal, si la custodia compartida es un chollo, porque además quita esa carga también, ¿no? Que siempre, si se queda con la madre o se queda con el padre, siempre, pues no se te quita un poco de carga, ¿no? Al principio es muy duro porque tengo amigas que lo han hecho, pero luego al final dicen, bueno, es que esto es un chollo también. ¿Por qué? Porque es responsabilidad compartida, es lo que hablábamos la semana pasada. Pero claro, cuando hay condena, mira ahora el caso de Juana Rivas, por eso te digo que al final la perspectiva de género y la formación tiene que estar en todos los ámbitos. Es la única manera. Y sobre todo también en el ámbito jurídico, en la justicia. Claro. Entonces, bueno, está el caso de Juana Rivas, que bueno, están a ver si la indultan, que se llevó a sus hijos, porque claro, el exmarido tenía una condena también por malos tratos y se la dieron a él la custodia. Sí. Entonces, claro, eso hay que empezar a revisarlo, ¿no? Y bueno, por volver un poco a este síndrome, al SAP, ya te digo que no está reconocido científicamente, que lo importante es que ha sido rechazado en los grandes sistemas diagnósticos de salud mental, que además se utilizan en todo el mundo, el DSM-5, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, que ahí salen todos los trastornos, enfermedades mentales, e incluso la Organización Mundial de la Salud ha rechazado el SAP. Y además, en 2010, la Asociación Española de Neuropsiquiatría se mostró en contra, porque es que además el creador del SAP fue un psiquiatra llamado Richard Gardner, que se suicidó en 2003, y bueno, eso lo creó en los años 80, y Richard Gardner era un pedófilo. Entonces lo que hacía era justificar el abuso sexual a los menores, ¿vale? Y además fue perito judicial, o sea que no me imagino la cantidad de vidas que ha arruinado, porque la teoría de este hombre es que si un niño le dice al juez que no quiere ir con su padre pues porque abusa sexualmente, automáticamente tiene que ir con su padre. Porque las mujeres, él decía que las mujeres reaccionábamos al abuso de manera muy histérica y al final, y que los niños no sufren por los abusos sexuales, sino por la reacción exagerada a la pedofilia por parte de la sociedad. Madre mía. O sea, él creó esto, se quedó tan campante y de paso ya le servía para hacer sus delitos, ¿no? Tan campante. Increíble. Y claro, a mí me sorprende mucho que una cosa creada en los años 80, que no tenga base científica, que es simplemente de un hombre, que sí, que vale, que era psiquiatra o no, porque tampoco no puedes acceder a su currículum, que además tenía estos delitos a menores, cómo no se ha replanteado, ¿no? Cómo sigue siendo, y de hecho hay partidos ahora hay partidos ahora que dicen, sí, esto existe. Madre mía. Por eso te digo que solo cogen lo que interesa, ¿no? Ahora está el caso de Irune Costumero en Bilbao, que ayer empezó el juicio porque en 2017 le aplicaron el SAP. O sea, ella tiene una hija y lleva 4 años sin estar con ella, simplemente en régimen de visitas. La hija dijo que su padre la maltrataba, que no quería estar con su padre. También presentaron informes médicos porque, claro, cuando la hija venía de ver al padre se ponía enferma, vomitaba. Pero todo esto lo han obviado, le aplicaron el SAP y el SAP automáticamente pasa a la custodia con el padre. Entonces, claro, 4 años después, ahora están en juicio todas esas personas que aplicaron ese SAP de servicios sociales, jueces, etcétera, pues están sentados en el banquillo por negligencia y bueno, al final es que está bien que se hable de esto, ¿no? Y bueno, me sabe mal terminar así, pero No, me parece fundamental. pero bueno, quería decir eso, ¿no? fundamental. Que ¿de dónde viene el SAP? Pues viene de ahí, ¿no? De esa persona que al final
Y eso sí que tiene, es curioso porque eso sí que tiene credibilidad. Un hombre que además cuando escribe sobre el SAP, hay en sus informes hay 16 referencias bibliográficas. Una es de otra persona y el resto, las otras 15 referencias, se cita a sí mismo. O sea, entonces no lo entiendo, como toda la comunidad científica ha dicho que esto no existe, pero a día de hoy en España se sigue aplicando. No, de verdad, yo lo quería dejar hoy sobre la mesa porque me parece un tema que, bueno, pues es un poco escandaloso. Es muy escandaloso, es muy escandaloso. Así nos marchamos hoy y poniendo de nuevo este número para que nos haga pensar, para dejar ahí los datos que son terribles y bueno, pues para seguir tratando de avanzar en contra de las violencias machistas y de esa parte última que es directamente el asesinato de estas mujeres. Gracias, Lola. Gracias.